Alrededor del planeta hay infinidad de objetos, misterios y cosas que aún permanecen ocultas. Lo cierto es que la realidad es más extraña que la ficción. En muchos de estos misterios de los que se habla desde hace milenios, hay algunos sucesos no contados que puede hacerse realidad. ¿No lo crees? Antes de comenzar, te recomendamos ver el video hasta el final, porque te mostraremos los asombrosos misterios que hay en nuestro planeta y que aún no han logrado resolverse o está en duda su origen. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Ranking de Curiosidades, el lugar donde pasas de lo extraño a lo asombroso. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja un me gusta. Número 1. El material más antiguo encontrado en la Tierra tiene más edad que nuestro sistema solar. Miles de millones de años antes de que existiera nuestro Sol, una estrella moribunda arrojó polvo al espacio. Una pizca de ese polvo de estrellas, atrapado en un meteorito que colisionó con la Tierra, se dató como el material más antiguo hallado en nuestro planeta. El polvo se fusionó con otras rocas, dentro de lo que se convertiría en el meteorito Murchison, que iluminó los cielos de Australia en septiembre de 1969, mientras se precipitaba hacia la superficie terrestre. Un nuevo análisis de estas rocas antiguas detectó gramos de polvo de estrella entre 4.600 millones de años y 7.000 millones de años de antigüedad. Los científicos estiman que estos antiquísimos granitos de polvo solo existen en aproximadamente 5% de los meteoritos, pero eso no los ha desalentado para seguir buscando pistas sobre la historia de nuestra galaxia. Número 2. Los primeros embriones de tiranosaurio. Los investigadores han identificado los restos de dinosaurios tan jóvenes que aún no se habían librado de las cácaras de sus huevos. El descubrimiento se ha producido gracias a los hallazgos en dos yacimientos diferentes. Una garra de pie desenterrada en 2018 en la formación Horseshoe Canyon en Alberta, Canadá, y una mandíbula inferior excavada en 1983 en la formación Tow Medicine de Montana. El análisis de los restos, que tienen entre 71 y 75 millones de antigüedad, reveló que las crías de tiranosaurio eran sorprendentemente pequeñas, con casi 1 metro de largo, o el tamaño aproximado de un chihuahua, pero con una cola extra larga. Esta longitud es solo una décima parte de la de los adultos completamente desarrollados, y podría ayudar a explicar por qué los investigadores aún no han encontrado otros ejemplos de estos pequeños tiranos. La mayoría de los científicos no buscaban un depredador tan pequeño. Número 3. ¿Cuál es el trato con el Triángulo de las Bermudas? El primer registro de desaparición que se resguarda data del año 1800, cuando el buque naval USS Pickering se hundió en el área de forma misteriosa. En esa embarcación iba a bordo el secretario de Estado Thomas Pickering, quien nunca más volvió a ser visto. Los medios comunicaron que una tormenta ocasionó su colapso y que no quedaron restos visibles. Aunque no tuvo mucha relevancia en términos de creencias populares, fue parte de los antecedentes que serían tan popularizados más de un siglo después. En 1945, en tiempos de guerra, se registró la primera desaparición de una flotilla de 5 aviones torpederos, bombarderos de la nave Avenger, que conformaban el vuelo 19. Con 14 hombres a bordo, la flotilla nunca regresó a su base naval. Los registros señalaban que el líder del escuadrón reportó en pleno vuelo que su brújula había fallado y que su posición era desconocida. Después de horas de mensajes muy confusos con la central aérea, se determinó que se localizaba al norte de las Bahamas. Con estos datos, el avión Mariner fue asignado para su búsqueda, con una tripulación de 13 hombres. Más tarde, un barco petrolero reportó el avistamiento de una explosión en el mar minutos después. 27 hombres habían desaparecido y ninguna búsqueda posterior pudo hallar rastro alguno de cuerpos o partes de aviones. Los reportes oficiales sobre la imposibilidad de encontrar restos por inclemencias de clima en el océano eran poco menos anunciados que las especulaciones sobre un misterioso lugar hallado en el Atlántico que se encargaba de tragar y desaparecer todo a su paso. Desde mediados del siglo XIX, han desaparecido oficialmente un total de 50 embarcaciones y 20 aviones, pero otros datos inexactos y supersticiosos señalan que son 2.000 barcos y 75 aviones en los últimos 500 años. Tales inconsistencias en los datos han dado paso a que la imaginación desarrolle todo tipo de historias. Si te está gustando el video, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Continuamos. Número 4.
las colosales cigüeñas que sobrevolaron la isla de los hombres hobbit. Hace más de 60.000 años, las islas de Flores albergaba un pájaro que medía casi el doble que los diminutos homínidos. En la antigua Flores, una isla del este de Indonesia, los humanos del tamaño de un hobbit compartían el paisaje con un ave inmensa, con más de 1,5 metros de altura. La cigüeña Lectotulus robustus, de la edad de hielo, habría superado al Homo floresiensis de 1 metro de altura que vivió en épocas remotas. Los paleontólogos pensaban que esta gran ave era una especie no voladora que se había adaptado a vivir en un ecosistema insular aislado, pero unos fósiles recién analizados que incluyen huesos de las alas, presentados en la revista Royal Society Open Science, han cambiado la historia. A pesar del tamaño de la cigüeña, su envergadura de 3.6 metros probablemente le habría permitido sobrevolar el cielo. Además de las enormes aves, la isla alberga una especie de estegodonte, un pariente cercano de los elefantes ya extinguido, que solo alcanzaba el 1,5 metros de altura en la cruz. Las cigüeñas gigantes dependían de ellos para gran parte de su dieta, afirma la paleontóloga de la Universidad de Bergen, Noruega, Hanneke Meijer, autora principal del nuevo estudio. Señala que los huesos del estegodonte se encontraron junto a los de las aves en una cueva, en la que era poco probable que las aves se aventuraran sin un aliciente. No fue hasta el nuevo estudio de Meijer y sus colegas que juntaron todas las piezas para montar una imagen más completa del animal. Número 5. Los huesos de rata podrían cambiar la historia del hobbit humano. Los restos de roedores aportan nuevas pistas sobre el destino del diminuto pariente humano, el Homo floresiensis, en la isla indonesia de Flores. La cueva de piedra caliza de Liang Bua, en la isla indonesia de Flores, se conoce como la Cueva Hobbit, el lugar donde se descubrió el Homo floresiensis, un pariente humano extinto sorprendentemente diminuto y enormemente polémico. Pero los científicos que excavan la cueva le han dado un nombre diferente, la Cueva de las Ratas. La primera vez que fui a las excavaciones de Liang Bua, recuerdo haber visto huesos sobresaliendo del suelo y sorprenderme porque casi todos eran de ratas, recuerda Matthew Tochery, director de investigación de orígenes humanos en la Universidad de Laehec, Canadá. Cuando el Homo floresiensis irrumpió en el panorama de la paleoantropología en el 2003, su cerebro pequeño y sus extraños rasgos primitivos suscitaron debates sobre dónde encajaba dentro del árbol familiar humano. Mientras los científicos buscaban pistas para resolver el misterio, empezó a conocerse el ecosistema del Hobbit gracias a las excavaciones que revelaron un elenco de personajes prehistóricos, casi tan raros como el Hobbit, desde cigüeñas gigantes hasta parientes de los elefantes del tamaño de vacas y dragones de Komodo primitivos. Con todo, las criaturas que más abundaban bajo el suelo de la cueva eran las ratas, que representaban hasta el 80% de los huesos identificables del yacimiento. Las ratas de Flores no son roedores cualquiera. Esto es tan cierto hoy como lo era cuando vivían los Homo floresiensis. Una de las especies de ratas vivas en la actualidad tiene el mismo tamaño que un perro pequeño, y aunque esta rata gigante suele granjearse la mayor parte de la atención, es solo una de las muchas especies que se han preservado en Liang Bua, cada una de ellas de gran tamaño, comportamiento y preferencias alimenticias diferentes. Como ves, los últimos descubrimientos son tan extraños como aterradores. Sin embargo, forman parte del pasado de nuestra evolución. Muchos de estos inexplicables descubrimientos estuvieron durante años en la incógnita, pero gracias a los avances tecnológicos se ha podido determinar su verdadero origen. Gracias por acompañarnos hasta el final. Comenta cuál de estos increíbles hallazgos te sorprendió más. Te estaremos leyendo. Recuerda suscribirte al canal Ranking de Curiosidades, activa las notificaciones y deja un like. Nos encontramos en el próximo video. Nos vemos pronto.